Ese, así ustedes lo escriben. Es una enfermedad bien característica de nuestra especialidad. Vamos a empezar como con una definición, capaz que un poco les suena de haberla escuchado alguna vez, los que ya cursaron cirugía sobre todo. Como definición, podríamos decir que se trata de un megacolon congénito. Fíjense que la palabra congénito está en rojo porque nunca es adquirida, esta enfermedad siempre es congénita, y que tiene la característica que faltan células ganglionares en los plexos submucoso y mientérico del intestino. Ahora vamos a hacer un repaso un poco de la histología de la pared intestinal, de en dónde tienen que estar estas células ganglionares y como su diagnóstico. O sea, acá en esta gran definición dice bien que la característica es la ausencia de células. O sea, es como que la característica de esta enfermedad es histológica. Entonces, si la característica es histológica, el diagnóstico va a ser histológico. O sea, después vamos a charlar de todo lo que tiene que ver con la clínica, el diagnóstico, etcétera, pero la confirmación de esta enfermedad es histológica porque ahí es la raíz del problema, en la falta de estas células. Algunos repasos útiles de histología del tubo digestivo. En el intestino tenemos la capa más profunda o más cerca de la luz del intestino, que es el epitelio o mucosa. Acá en donde tengo el mouse yo en este momento, pero voy a poner esto más para abajo. Ay, me molesta acá. Sí. Bueno, acá donde tengo el mouse en este momento vendría a ser como la luz del intestino. Entonces, si nos vamos de luz a superficie, tenemos la mucosa. Debajo de la mucosa tenemos esta capa que se llama muscular de la mucosa, que no se debe confundir con la capa muscular propia del intestino. Es una capa de células musculares lisas que se encuentra debajo de la mucosa. Después viene la submucosa, que en esta submucosa es en donde tenemos el primer plexo nervioso, que es el plexo submucoso, valga la redundancia, o de Meissner. Entonces, el plexo submucoso de Meissner se encuentra entre la muscular de la mucosa y después la capa muscular propiamente dicha, que como saben ustedes, la muscular del intestino tiene una capa de células circulares que es más profunda y una capa de células longitudinales, células musculares, ¿no es cierto?, lisas todas, que forman la muscular propiamente dicha del intestino. Entre la circular interna y la longitudinal externa discurre este segundo plexo ganglionar, que es el plexo mientérico. Empieza con mie, o sea que está entre la capa muscular, entre la capa, como dijimos, longitudinal y circular. Este es el mientérico o de Auerbach. Y después más todavía hacia la superficie del intestino está la capa serosa o peritoneo. Entonces tenemos mucosa, muscular de la mucosa, submucosa con el plexo submucoso de Meissner y acá el primer plexo nervioso. Después la capa muscular con su capa circular y longitudinal, que en el medio tenemos el otro plexo nervioso que es el mientérico o de Auerbach, y después la serosa o peritoneo. Como dijimos, la enfermedad de Hirschsprung se caracteriza por ausencia de las células ganglionares en ambos plexos, en el submucoso y en el mientérico. Eso es una característica que debemos conocer, que faltan los dos. O sea, el diagnóstico se puede hacer tanto sacando una biopsia de acá como una biopsia de acá. Si faltan las células ganglionares, o de las dos, si sacáramos una biopsia de espesor completo, vamos a enganchar los dos. Pero si no fuera de espesor completo, ya sea que lo abordemos desde la luz a la biopsia y saquemos un bocado biópsico desde acá, o que lo abordemos desde la superficie y lo saquemos desde acá, tenemos que tener en cuenta que tiene que tener la profundidad suficiente como para llegar a agarrar alguno de los dos plexos para buscar la ausencia de estas células. Bien, eso como histológicamente lo que sucede en la enfermedad de Hirschsprung. Esto que vamos a ver es un videito como que con un repaso de cómo sucede las células ganglionares, o sea, cómo van apareciendo las células ganglionares en el periodo embrionario. Se lo digo primero con mis palabras y lo vamos viendo reflejado en este dibujito. Porque esto es clave fundamental para entender cómo se manifiesta esta patología. Las células ganglionares
de todo el tubo digestivo, empiezan como a colonizar, por decirlo de alguna manera, todo el tubo digestivo en sentido cráneo-caudal, desde el esófago hasta el recto inferior, empezando en el esófago en la semana 5 de gestación y llegando al ano en la semana 20 de gestación. Entonces empiezan de cefálico a caudal, va llenándose todo el tubo digestivo de células ganglionares. El problema en la enfermedad de Hirschsprung está en que en un momento de la gestación esta migración de células ganglionares se detiene. Entonces, desde donde se detuvo para abajo será el segmento del tubo digestivo aganglionar, o sea, enfermo. Es clave que entendamos esto porque así vamos a estudiar a la patología. Siempre el chico va a estar enfermo, de distal a proximal, porque la migración celular es de proximal a distal. Entonces, en donde se detiene, hasta ahí llegan las células ganglionares. Entonces, veamos esto que les acabo de decir, veámoslo acá en este videito. Ahí está mostrando, fíjense cómo va de proximal a distal, va todo delgado, que ya empezó mucho más arriba, van llegando todas las células ganglionares hasta el final del tubo digestivo. Eso es lo normal, es lo que le va a determinar al intestino la capacidad de tener estos movimientos de contracción, propulsión y la peristalsis que debe tener el tubo digestivo para lograr una motilidad como adecuada. La enfermedad de Hirschsprung, se me cortó por ahí el dibujo, pero por acá en algún momento lo voy a poner. No sé si se me cortó el video ahí. La enfermedad de Hirschsprung sucede cuando, por ejemplo, voy a detenerlo al videito más o menos por acá. Un poquito antes lo voy a detener. Ay, qué molesto esto. Vamos a detenerlo por acá mejor. Por ejemplo, si la migración se detiene acá, en donde yo paré el video, ¿qué es lo que le va a pasar a este chico? Hasta acá va a tener un tubo digestivo normal. Y de aquí para abajo faltarán todas sus células ganglionares y tendrá enfermedad de Hirschsprung en todo ese segmento aganglionar. Entonces, para recordar, voy a pasar la diapositiva, para recordar, estas células ganglionares son parasimpáticas y su función es relajar la musculatura intestinal, relajarla. Entonces, si la función es relajar, cuando faltan las células ganglionares, hay falta de relajación, por ende hay contracción. Entonces, faltan las células ganglionares, hay contracción, ese intestino está el intestino enfermo, en donde faltan las células ganglionares, está extremadamente como contraído y le genera a ese niño oclusión intestinal, porque el intestino está muy contraído. Esta es una causa de oclusión intestinal funcional, no mecánica, como por ahí uno está acostumbrado a cuando habla de abdomen agudo oclusivo. ¿Qué es lo que piensa? Piensa en que tiene una hernia atascada, en que tiene una brida, en que tiene un tumor o algo que lo está como mecánicamente ocluyendo al intestino. La enfermedad de Hirschsprung es un claro ejemplo de una obstrucción intestinal funcional. Faltan las células de la relajación, el intestino se contrae y el niño tiene oclusión intestinal. Entonces, acá está este esquema de lo que decíamos. No hay células ganglionares, o sea, se detuvo acá la migración celular y de ahí para abajo no va a tener. Este segmento va a estar contraído y ahí el chico se va a ocluir. Recuerden un par de cositas de la anatomía normal, que es que capaz que alguno no se acuerda. La ampolla rectal, el recto en general, es de mayor calibre que el colon sigmoides. La ampolla rectal es más grande que el sigmoides. Si nosotros vemos esto al revés, vemos el recto más chiquito que el sigmoides, eso no es normal y nos tiene que llamar la atención. Fíjense, esta imagen no es una imagen normal, este recto es más chico que el sigmoides, esto es una enfermedad de Hirschsprung que compromete al recto. Y en general, otro detalle que les voy a mencionar porque lo vamos a ver también más adelante, esta migración celular, si bien se detiene acá, fíjense que acá hay como que unos hilitos blancos, como si uno dijera, algunas células ganglionares tiene, pero no tantas. A eso nosotros le llamamos zona de transición, o sea, es una zona en donde no hay ausencia total, pero tampoco hay presencia total de células ganglionares, hay menos de las que debería haber. Es un segmento que funciona mal, o sea, no tiene la motilidad suficiente,
y hay que tener mucho cuidado cuando uno hace biopsias ahí, porque si uno hace biopsias en la zona de transición, va a decir, no, che, pero acá sí hay células ganglionares, este chico no está enfermo, pero en realidad capaz que justo pescamos la zona de transición y sí tiene Hirschsprung, solamente que lo agarramos en la biopsia en un lugar en el que no era. Entonces, a ver quién es el corajudo o corajuda que aprende el micrófono. Si nosotros dijimos que la enfermedad de Hirschsprung se trata de un megacolon, el megacolon, o sea, el colon grande, dilatado, ¿es el colon enfermo o es el colon sano? ¿Quién se anima a responderme? Sano, profe. Sano. Exacto, perfecto. Esa era la pregunta de examen, está aprobado. Colon sano, el que se dilata es el sano, el que se contrae es el enfermo. Entonces, acá tendríamos una imagen, tenemos este megacolon, hacemos una radiografía, vemos un colon muy dilatado, incluso lo laparotomizamos y vemos un colon así grande, y uno tiende a pensar, che, acá hay un problema. Y no, acá no hay ningún problema. Solamente está dilatado porque acá está contraído. Y nosotros ya sabemos que siempre que hay una oclusión, proximal a la oclusión hay dilatación, porque ese intestino está tratando de vencer la oclusión. O sea, esto solamente es un colon dilatado en respuesta a una oclusión distal, que ahí está la patología. Bien, esto que están viendo acá es una enfermedad de Hirschsprung de colon total, se llama. Es como que hay ausencia de células ganglionares en todo el colon y presencia en el resto del intestino. Y esto que ven acá es como se llama enfermedad de Hirschsprung extendida, rarísima, rarísima, no la van a ver casi que nunca. Hemos tenido un caso nomás acá en el hospital en el último tiempo de chicos que no tienen células ganglionares en todo el intestino, ni delgado ni colon. Paciente con, por supuesto, un pronóstico pésimo, porque es intestino que no funciona. Entonces, se comportará después como un intestino corto, porque por más que lo tenga dentro del cuerpo, ese intestino no funciona. Quiero hacer una salvedad, que no lo puse acá como para no embarullarlo, pero bueno, ya que estoy en el aire lo voy a embarullar. Si bien dijimos que la característica histológica de la enfermedad de Hirschsprung es la ausencia de células ganglionares, también hay otra característica histológica que nos hace el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung, que es la hipertrofia de filetes nerviosos. Los filetes nerviosos, en respuesta a esta falta de células y falta de motilidad, son filetes nerviosos que aparecen también en la pared intestinal y se hipertrofian como en respuesta a la ausencia de células ganglionares. Entonces, cuando la patóloga o el patólogo, nosotros le mandamos una biopsia y le pedimos que nos busque enfermedad de Hirschsprung, se ve obligado, tiene la obligación de hablarnos de la ausencia de células y de la hipertrofia de filetes. Hay una excepción a la regla, que es la enfermedad de Hirschsprung de colon total, que es la que están viendo ahí, en la cual el paciente no tiene hipertrofia de filetes. Entonces, por ahí, nosotros decimos, ¿será que la biopsia no tiene células ganglionares porque está mal sacada y no agarramos como que toda la pared intestinal que teníamos que buscar? Porque no tiene hipertrofia de filete, y lo normal es que un Hirschsprung sí tenga hipertrofia de filetes. Entonces, ojo, porque nosotros sabemos que puede tener ausencia de células ganglionares sin tener hipertrofia de filetes nerviosos, y es porque es una variable rara de la enfermedad de Hirschsprung que tiene esa característica. Nada, no se los vamos a preguntar en el examen, pero se los cuento. ¿Cómo se clasifica la enfermedad de Hirschsprung? La enfermedad de Hirschsprung se clasifica según su extensión. Ya dijimos que a donde se detiene la migración de células ganglionares, hasta ahí el colon es normal y de allí para abajo el colon es enfermo. Entonces, cuando empecemos a evaluar la extensión, vamos a empezar de abajo para arriba, de distal a proximal, porque así es la enfermedad. Entonces, se puede clasificar como enfermedad de Hirschsprung de segmento corto, que corresponde a la gran mayoría de la enfermedad de Hirschsprung, y es cuando el segmento enfermo involucra al recto y al colon sigmoides, y no avanza más allá del ángulo esplénico del colon. Es como, por ejemplo, acá lo que está pintadito en celeste, esta parte, o hasta acá, ponele, sería una enfermedad de Hirschsprung de segmento corto. Después le sigue otro que le llamamos enfermedad de Hirschsprung de segmento largo, que es el 15%, y es cuando la ausencia de células ganglionares
no sobrepasa el ángulo esplénico, que es el del anterior, pero no va más allá del ciego. Llega, por ejemplo, hasta acá, a donde están viendo la imagen. A esa le llamamos de segmento largo. Después tenemos el de colon total, que es el que vimos recién, que hablamos de que tiene como una histología media rara que a veces nos confunde, que puede llegar, o sea, como su nombre lo dice, todo el colon total, e incluso puede llegar a afectar parte del intestino delgado distal y sigue siendo de colon total. Y después tenemos una variable media rara que se llama Hirschsprung ultra corto, o sea, es muy cortito el segmento afectado, menos de 4 centímetros, y que algunos también lo llaman acalasia del esfínter interno y ni siquiera lo llaman enfermedad de Hirschsprung. ¿Por qué acalasia? Porque tiene como muy contraído el esfínter, porque como no tiene células ganglionares, tiene falta de relajación ahí en el esfínter, que algunos lo llaman, como les decía, ahí acalasia. Bien. Y después tenemos esta variante muy rara, que es la enfermedad de Hirschsprung extendida, que es cuando va más allá de la parte más distal del intestino delgado, cuando involucra todo el tubo digestivo. Este chico que yo les decía rarísimo que tuvimos en el hospital tenía ausencia hasta el duodeno. O sea, solo tenía célula ganglionar en el estómago. Bien, entonces ya definimos la enfermedad de Hirschsprung, vimos cómo es la histología, vimos cómo se clasifica, y ahora vamos a hablar un poco de la epidemiología. Es una enfermedad relativamente frecuente. Se da en 1 cada 5.000 nacidos vivos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos malformaciones anorrectales y dijimos que era de 1.500 a 5.000? Y esta como que le sigue. Es bastante frecuente también. Tiene un franco predominio por el sexo masculino. Franco predominio. Excepto en los de segmento largo o de colon total, en donde si bien sigue predominando en el varón, la relación es un poquito más chica, de 1,5 a 2 varones cada una nena, pero siempre es más frecuente en el varón. Son recién nacidos de término. Esto es clave y es pregunta examen. Entonces, si yo les digo, un recién nacido de término, varón, me faltó poner acá peso adecuado, que viene con un abdomen agudo oclusivo, que le miro la cola y no tiene malformación anorrectal, o sea, tiene el ano normoinserto. Y otra que no sé si la puse, pero en el dibujo ahí tiene un poquito de carita. Síndrome de Down, alta asociación, creo que lo puse, pero no me acuerdo. Si yo les digo todo eso, ustedes tienen que decirme a mí, ese chico tiene una enfermedad de Hirschsprung hasta que se demuestre lo contrario. Si tiene ano normal. Porque si está ocluido y no tiene orificio anal, vamos a pensar en una malformación anorrectal sin fístula. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de los downcitos tenían malformaciones anorrectales sin fístula? Entonces, varón, término, peso adecuado, down, con abdomen agudo oclusivo y ano normal, para nosotros, cirujanos pediátricos, ese chico tiene una enfermedad de Hirschsprung hasta que se demuestre lo contrario. Suelen ser esporádicos, pero hay algunos casos que hay cierta como incidencia familiar. Cuando son los casos más raros de enfermedad de Hirschsprung, como la enfermedad de Hirschsprung de colon total, es cuando en general más se asocian a casos familiares o síndromes genéticos. Ahí está, 21% síndrome genético asociado, la trisomía 21 o síndrome de Down tiene alta asociación. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras causas de obstrucción intestinal. Yo acá le puse tapón meconial, que creo que todavía no me acuerdo si la vieron o no, esa la daba la Nati, ilio meconial y atresia intestinales. ¿Por qué no les puse acá en esta lista de diagnósticos diferenciales la malformación anorrectal? Porque la malformación anorrectal la vemos. O sea, con mirarle el periné al paciente tenemos que hacer el diagnóstico. Entonces, como que es fácil hacer el diagnóstico diferencial con la malformación anorrectal. Entonces, ya hablamos de la epidemiología, ahora, ¿cómo viene el niño? El niño, ya dijimos, viene término, varón, peso adecuado, gordito, en general, sin diagnóstico prenatal. ¿Por qué en general sin diagnóstico prenatal? Por la misma causa que hablábamos de la clase pasada, las malformaciones anorrectales. Las oclusiones funcional o mecánica suelen dar polidramnios en el feto, porque el feto no puede terminar de deglutir el líquido amniótico y le falta
ese circuito, ¿no es cierto?, de procesamiento del líquido amniótico. Pero también dijimos en la clase pasada que mientras más distal era la oclusión, más difícil que tengan polidramnios los chicos, porque el problema está cuando tienen atresia de esófago, y sí, tienen tremendo polidramnio, pero cuando tienen malformación anorrectal o una oclusión intestinal muy, muy baja, por ahí no tienen diagnóstico prenatal porque no tienen ningún síntoma la mamá. El diagnóstico suele ser en la etapa neonatal, cuando el chico ya nació. 90% de diagnóstico en la etapa neonatal. Ustedes los que estén cursando cirugía general de adultos y ven abdomen agudo oclusivo, van a ver que por ahí en megacolon empiezan a hablar de Chagas y empiezan a hablar de Hirschsprung, pero les tiene que quedar el concepto de que si bien, por supuesto, que en un adulto con un abdomen agudo oclusivo funcional y megacolon tienen que pensar en un Hirschsprung, el 90% el diagnóstico es antes del año de vida, o sea, en la etapa neonatal, en realidad, apenas nace el paciente. No es el principal diagnóstico que hay que pensar en un adulto, sí en un recién nacido. ¿Cómo se manifiesta un abdomen agudo oclusivo en un neonato? Que no es lo mismo que un abdomen agudo oclusivo en un adulto. En un neonato se manifiesta como retardo en la eliminación de meconio, y esto es clave para el Hirschsprung. Todos los bebés, ustedes fíjense cuando cursan pediatría, para darles el alta a un recién nacido, tiene que haber hecho caca en las primeras 24 horas de vida. Si el bebé no hace caca, no se va de alta a la casa. El Hirschsprung tiene retardo en la eliminación del meconio. Te dice la mamá, no, hasta el tercer día de vida no hizo caca, y hizo caca cuando le pusieron una sonda en la cola, si no, no hizo caca. ¿Sí? Eso alerta ahí a enfermedad de Hirschsprung. Entonces, diagnóstico 90% de la etapa neonatal, retardo en la eliminación de meconio por 48-72 horas, y puede o no acompañarse de distensión abdominal. En general, mientras más pase el tiempo, más distensión abdominal va a tener. Capaz que apenas nace el chico no está distendido, pero nace y llora y deglutea aire y encima lo alimentan porque parece que es un nene normal, y cada vez más distensión hasta que tiene esa panza que tiene ese recién nacido en esa imagen. La oclusión intestinal es una oclusión intestinal baja. Cuando hablamos de que una oclusión intestinal es baja o alta, es porque, o sea, depende de dónde está la oclusión, va a ser los síntomas que va a tener. Si el chico tiene un abdomen agudo oclusivo bajo, los vómitos van a ir siendo, siempre es igual los vómitos, primero gástrico, después bilioso y después entérico cuando es baja la oclusión. Si fuera un síndrome pilórico, que también ya lo van a ver después, va a vomitar solamente jugo gástrico. Este chico no, este chico va a vomitar hasta que vomite bilioso y vomite enteral. El abdomen va a estar muy distendido, globuloso, brillante. En los niños vemos las asas intestinales como si fueran visibles, le decimos nosotros, como que se marcan en el abdomen, y va a tener movimientos de lucha. Si no le resolvemos la oclusión intestinal de la forma que sea, que ya vamos a ver cómo la podemos resolver, puede terminar en una perforación intestinal por la gran distensión. Esto es la clínica. Entonces, el mensaje es un neonato que no elimina meconio y tiene un abdomen agudo oclusivo bajo. En los exámenes complementarios vamos a ver primero siempre abdomen agudo oclusivo, para esto sí, de la edad que se les ocurra. Primer estudio complementario, radiografía directa, abdomen de pie. Es abdomen agudo oclusivo para todos. Es el primer estudio complementario que vamos a pedir. Al neonato le pedimos lo mismo. Y si tiene una enfermedad de Hirschsprung, ¿qué es lo que vamos a ver? Distensión de todo el tubo digestivo, intestino delgado y colon, porque la oclusión en el 60 al 90% está en el recto sigmoide, que ya sabemos que es la enfermedad de Hirschsprung más común. Entonces, pedimos una RX de abdomen y vemos una gran distensión intestinal con algunos niveles hidroaéreos, que el nivel aparece en el lugar del stop. Ahí suele aparecer el nivel, y aparece como bien bajito, porque sabemos que la oclusión en el Hirschsprung suele ser bajita. Otros estudios complementarios que le podemos pedir, y esto es pregunta-examen, porque es la clave de esta enfermedad. A estos pacientes les solemos pedir el colon por enema. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos en un perfil estricto, y esto es fundamental no equivocarse, el chico tiene que arrancar el estudio estando de perfil, porque acuérdense la anatomía del sigmoides y del recto. Además de que el sigmoides tiene como que su curva hacia el lado izquierdo, también va hacia atrás, o sea, se apoya como que descansa en el sacro. Entonces, si no ponemos al chico de perfil, nos vamos a perder como que alguna parte del recto sigmoide.
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner al chico, como ven acá, ven que ven el sacro acá de perfil, y acá le ven los fémures haciendo como un ángulo recto con la columna. Ponemos al niño en perfil estricto, le ponemos una sondita en la cola, apenitas como insinuada en la cola, instilamos material de contraste por la cola, y vemos una imagen que se llama en copa de champán. ¿Por qué? Porque tiene finito en la parte más distal y después se ensancha como si fuera una copa. Y esto no es normal, porque recién acabamos de repasar que lo normal es que el recto sea más grande que el sigmoides. Cuando hay, esto se llama inversión de la relación recto-sigmoidea, o imagen de la copa de champán. Es típica de la enfermedad de Hitchcock. Entonces, ese nombre nos tiene que quedar grabado. Y si nosotros le instilamos el contraste y la imagen, como que no nos deja mucha, que no nos queda muy claro. Hay veces que no queda tan clarito como acá esta inversión de la relación recto-sigmoidea. ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, le hacemos el estudio, no nos queda claro, decimos, bueno, no estoy muy seguro. El paciente vuelve ahí al aneo y a las 24 horas le pide una plaquita nueva de control y vemos que el chico no elimina el contraste. Si el chico sigue teniendo el contraste, es porque tiene como hipertonismo abajo, o sea, muy contraído en el recto abajo, y no lo está pudiendo eliminar, y esa es como que nos ayuda a certificar por ahí el diagnóstico. No lo certifica, pues ya sabemos que el diagnóstico es histológico, porque es una enfermedad histológica, pero como que aproximarnos un poco más al diagnóstico. Una cosa que les quería decir que no me quiero olvidar es que, me olvidé, bueno, nada, perfil estricto, el contraste. Esto le quería decir. Este estudio, le puse yo acá colon por enema, pero podría decir como que me equivoqué, porque en realidad lo que tenemos que hacer es como una rectografía, en realidad. O el estudio se termina cuando nosotros vemos esta inversión de la relación rectosigmoidea. No es necesario que yo le pinte el colon entero. Una que yo vi que tiene esta alteración ahí abajo, no tengo que seguir, porque el chico tiene un problema funcional, no puede eliminar el contraste, y yo lo único que estoy haciendo es llenarle el tubo digestivo de contraste, que después no lo va a poder eliminar. Entonces, el estudio se termina ahí. Veo este patrón radiológico y se terminó. Incluso si puedo dejarle la sondita puesta y metida para sacarle el contraste o aspirarlo un poquito, mejor todavía. Eso quería decir. Bien, entonces, tenemos la clínica, tenemos las imágenes complementarias, que las principales son todas radiológicas, o la radiología de pie, o el colon por enema. No necesitamos ni tomografía, ni ecografía, todo eso, nosotros que estamos viendo la enfermedad, sabemos que no lo necesitamos. Ahora tenemos que ir a confirmarla, y como es una enfermedad histológica, el diagnóstico es histológico. Tenemos que demostrar con la biopsia la ausencia de células ganglionares. ¿Cómo? Mediante una biopsia. ¿Cómo hacemos la biopsia? Un poco ya algo les adelanté. Dos formas tenemos de hacerla. Una es a través de la luz del intestino. Acuérdense que es una enfermedad que va de distal a proximal. Entonces, si queremos saber si tiene la enfermedad, con hacerle una biopsia del recto bajo, nosotros ya tenemos diagnóstico. Si ahí abajo, en la parte más distal del recto, no tiene enfermedad, es porque el chico no tiene enfermedad en ningún lado, porque sabemos que va de distal a proximal. Entonces, ¿para qué abrirle la panza al medio al chico si con hacerle una biopsia desde abajo, desde el recto, es suficiente al menos para confirmar que la tiene o que no la tiene la enfermedad? Entonces, podemos hacer una biopsia, se llama rectal por succión, que es esta que está acá, que vamos a meter una pistolita que lo que hace es, mediante ejercer presión, es una pistolita que tiene como un agujerito, que ese agujerito nosotros le hacemos presión negativa con una jeringa y como que chupa un poco de mucosa, tiene que chupar mucosa y submucosa, porque si no agarra submucosa ya sabemos que va a ser escasa la muestra, no nos va a servir la muestra. Así que metemos una pistolita por el ano, nos vamos hasta allá, vamos a ver en qué parte del recto con la pistolita, o sea, tenemos que entrar unos 3 o 4 centímetros con la pistolita, ejercemos presión negativa con la pistolita, que es una pistolita especial, va a chupar la submucosa y va a sacar un pedacito de mucosa y submucosa del recto. Y ahí la patóloga o patólogo va a mirar y nos va a decir si tiene o no ausencia de células ganglionares. Esa es una forma, mediante la biopsia por succión rectal, que vamos a estar yendo... Eso se hace en el... Profe, perdón, ¿eso se hace en el momento
¿Que lo ve el anatomopatólogo o lo mandan al laboratorio y después ven? Buena pregunta. Eso depende de la expertise del patólogo. Acá, que estamos en el hospital de niños más grande de la región, el patólogo no lo suele poder ver en el momento. O sea, es un diagnóstico que requiere mucha destreza del patólogo, porque a diferencia de muchas patologías en donde uno busca por ejemplo, vos buscas, no sé, en un linfoma, buscar la célula de Restenberg. Entonces, es como que buscar la presencia de algo. Acá vos tenés que buscar la ausencia de algo. Entonces, tiene que hacer por lo menos 100 cortes de la muestra que vos le diste, y en las 100 asegurarte de que no hay ni una célula ganglionar. O sea, al ser un diagnóstico como que por ausencia, requiere mayor destreza, es bastante difícil. En anatomía patológica como especialidad existe algo que se llama la congelación, que la congelación es un método por el cual el patólogo, así en fresco nomás, te saca una muestra en la cirugía, pone el microscopio y te mira la muestra y te hace el diagnóstico. Existe el diagnóstico por congelación de enfermedad de Hirschsprung, pero realmente tienen que ser patólogos muy, muy entrenados. No, acá en este hospital no hacemos diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung por congelación, y nuestra patóloga necesita hacer todo el tratamiento de la muestra que haya que hacer, que es la tiñe, la hace, después los tacos, lo corta con el micrótomo, lo vuelve a teñir, bueno, todo un tema que lleva como 15, 20 días como que elaborar la muestra para poder recién después mirarla. Así que, en respuesta a tu pregunta, ¿se puede hacer en el momento? Sí, se puede hacer en el momento, pero tenés que tener mucha destreza. El patólogo tiene que ser un patólogo muy, muy capo en este tema. Y en general son patólogos pediátricos, porque los patólogos de adultos, como ya sabemos que es una enfermedad que no se suele diagnosticar en el adulto, no suelen estar muy entrenados en esto. Pero la mayoría de la gente lo hace como por diferido, se llama. Eso, Osvaldo, en respuesta a tu pregunta. Entonces, biopsia puede ser, como dijimos, por succión, que es un procedimiento entre comillas mínimo, que le hacemos una pequeña sedación al paciente, lo metemos en quirófano, hay algunos libros que lo describen con el paciente despierto, nosotros no lo hacemos con el paciente despierto, y sacamos del plexo submucoso. Otra opción es, por ejemplo, que el paciente se nos presente, ponerle en la neo con un abdomen agudo oclusivo, está gravísimo, en shock, y lo tenemos que entrar a operar al paciente porque no nos da tiempo a decirle planeo una biopsia por succión. No, el paciente está gravísimo y lo operamos. Y sospechamos la enfermedad de Hirschsprung. Lo que podemos hacer en esa misma cirugía es una biopsia que se llama abierta, en donde, como nosotros cuando nos encontramos con el intestino, nos encontramos con la parte más superficial del intestino, que es la serosa, lo vamos a abordar desde acá, desde el peritoneo. Entonces le vamos a hacer una muestra que es cero muscular, ¿sí?, para buscar en el plexo mientérico o de Meissner, de acá. No, o de Auerbach, perdón. Entonces, esos son los dos tipos de biopsia. O la biopsia abierta, en donde vamos a ver el mientérico, que es quirúrgica, o sea, es una biopsia abriéndole la panza al medio al paciente, o una biopsia del plexo submucoso, que es por succión, que lo podemos hacer endoluminal. ¿Qué característica tiene que tener la biopsia por succión rectal? Acá un poquito como que de anatomía también para recordar. ¿Cómo es como que el recto y el ano del mundo, de las personas? Tenemos la piel del ano, después tenemos algo que se llama como anodermo, que es una transición entre la piel y el canal anal. Después tenemos la línea pectínea, y después por encima de la línea pectínea recién empieza el recto propiamente dicho. Todo este canal anal mide 1, 2, 3 centímetros, en realidad depende también de la edad del paciente, o sea, lo que mide. Lo que sí es clave de saber es que las células ganglionares están hasta el recto. En el canal anal normalmente no tenemos células ganglionares. Entonces, si nosotros la biopsia la hacemos de acá, del anodermo o de la línea pectínea, va a venir sin células ganglionares, pero ojo, porque puede ser que hayamos hecho mal la biopsia, o sea, no tiene células, pero porque no tiene que tener células. Entonces,
cuáles son las características que tiene que tener la biopsia por succión rectal para hacer una biopsia adecuada. Tiene que estar sacada en general en la cara posterior o lateral del recto, a 2 a 4 centímetros por encima de la línea pectínea, porque recién ahí normalmente deberíamos tener células ganglionares. Debemos sacar 2 a 3 muestras, porque muchas veces puede pasar que hacemos la succión, nos traemos la mucosa y no nos traemos la submucosa. Entonces, para asegurarnos, tenemos que sacar 2 o 3. La muestra tiene que tener un diámetro de 3 a 4 milímetros, todo esto para asegurarnos de que la muestra es suficiente. Y se monta en papel de filtro. Bueno, nada. Entonces, lo que dice acá abajo es, cabe recordar que hay una zona agangliónica o hipogangliónica normal localizada por debajo de la línea pectínea o línea escamocolumnar, que ahí el error es nuestro si sacamos la biopsia de ahí. Bien, entonces, ya vimos la clínica, vimos las imágenes, vimos la histología, vimos cómo sacar la muestra para la biopsia y hacer el diagnóstico posta de certeza. Cuando la patóloga nos dice que no tiene células ganglionares, ya le ponemos la firma y el sello de que tiene enfermedad de Hirschsprung. El tema viene que nosotros hacemos una biopsia por succión rectal y ponerle que el patólogo nos dice, sí, doctora, tu paciente tiene enfermedad de Hirschsprung. Pero nosotros no sabemos hasta dónde llega la enfermedad de Hirschsprung, porque sabemos que si tiene enfermedad de Hirschsprung, el recto bajo va a estar afectado. El tema es que sabemos que hay algunos que tienen, qué sé yo, hasta el colon transverso ausencia de células ganglionares. Entonces, ¿cómo sabemos hasta dónde está? Una vez que nosotros hicimos el diagnóstico de la enfermedad, después tenemos que ir a buscar la altura de la enfermedad, se llama eso. Y ahí ya sí necesita el paciente de una cirugía en el que tenemos que hacer algo que se llama mapeo intestinal, en el que sacamos un pedacito de biopsia del recto, uno del sigmoide, uno del descendente, uno del transverso, uno del ascendente y uno del ciego, para poder decir hasta dónde tiene ausencia de células ganglionares. El apéndice no sirve para diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung, porque por ahí uno dice, más que le hago la apendicectomía, me quedo tranquila, ya no va a tener apendicitis y de paso va al diagnóstico. No, el apéndice no sirve. Entonces, tratamiento inicial. Vienen nuestro recién nacido y nos llaman del ANEO. Nos dicen, doctora, un recién nacido de término de peso adecuado, Down, con un abdomen agudo oclusivo anormal. A mí ya se me prendió la lamparita. Tengo que pensar que tiene, o sea, primero tiene un abdomen agudo oclusivo, porque vomita bilioso y está distendido. Y tengo que pensar que tiene una enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ¿qué hago? Primero lo trato como un abdomen agudo oclusivo, lo mismo que dijimos en la mar. Dieta cero y sonda. Le pones una vía, lo hidratás, pero el tratamiento del abdomen agudo oclusivo es dieta cero y sonda. Orogástrica dijimos a los neonatos porque la naricita en general no nos permite meter una sonda del calibre que necesitamos para descomprimir el paciente. Le ponemos antibiótico amplio espectro y si tiene mucha distensión abdominal, le podemos poner también una sonda en el recto para evacuarlo. Y acá, en general, esto también nos sirve mucho la sonda rectal, porque como el chico tiene el problema ahí abajo que no puede, le falta la relajación de toda esa parte enferma, en general, cuando uno le progresa una sonda rectal, esa sonda hace que el chico de golpe realmente ve salir le pones una sonda rectal gruesa y empieza a eliminar gases por esa sonda y como que se desinfla, literal, les juro que es así, parece como que uno desinfla un globo al ponerle la sonda rectal al paciente. Y más cuando pasa eso, nos tiene que prender la lámpara para que es un Hirschsprung. ¿Cómo puede ser que le meta una sonda y se vacía así tan rápido? Más todavía nos tiene que hacer pensar en que tiene un Hirschsprung. A ver, este video no me acuerdo qué es. Ah, bien, acá está la sonda. Entonces, tiene paciente de enfermedad de Hirschsprung, como dijimos. Gran distensión, segmento sano, y acá todo esto finito, enfermo. No es normal que esta parte esté finita porque tendría que ser al revés. Fíjense acá, le metemos una sonda y la vamos moviendo a la sonda, incluso le podemos ir tirando agua y sacándole como para limpiarle. Y cuando vemos esa descompresión al meter la sonda, nos tiene que hacer la alerta de que puede ser un Hirschsprung. Si el paciente, al ponerle la sonda, o sea, estamos hablando de manejo del paciente, vino con un abdomen agudo oclusivo y le pusimos sonda orogástrica, sonda rectal, dieta cero, antibiótico, vía, hidratación, o sea, el manejo ahí del abdomen agudo oclusivo. Si nosotros le pusimos una sonda rectal y el chico mejoró, se desinfló como un globo,
Y es de buen medio. ¿Qué significa buen medio? Que yo le enseño a la mamá a ponerle la sonda en la cola y como a descomprimir al niño y a vaciarle su intestino. La madre entiende, aprende y lo puede hacer. Yo puedo como que confiar en esa mamá y mantenerlo descomprimido y como evacuando con estos enemitas o lavados, que no son enemas, se llaman lavados intestinales, porque enema es cuando vos le metés líquido y lo dejás que evacúe solo, que le hacemos a los constipados comunes. Los Hirschsprung tienen prohibido hacerse enema. ¿Por qué tienen prohibido? Porque le falta la motilidad para eliminar todo eso. Entonces, si vos le pones suero y no se lo sacás, el chico solo no lo va a poder eliminar porque tiene un problema que se lo impide. Entonces, vos lo único que vas a hacer si no le sacás el líquido es empeorar al niño. Estos se llaman lavados intestinales. Entonces, si a la madre vos le enseñás a hacer los lavados intestinales y el chico anda muy bien, descomprime, logra las evacuaciones con estos lavados, a vos te da la oportunidad de poder programarle una biopsia por succión, confirmar el diagnóstico por ambulatorio, porque acuérdense que la mayoría de los patólogos demoran en darnos el resultado, y mientras tanto la mamá todos los días les hace un lavadito intestinal con una sondita por la cola, que le va poniendo suero y se lo saca, le pone y le saca, siempre le saca, nunca le pone, nosotros le decimos a la mamá, si vos le pones un poco de suerito, lo hacemos de a 10 mililitros, pone 10, saca 10, pone 10, saca 10. Si vos le pones 10 y no sacas nada, se termina el lavado. O sea, no le volvés a poner 10 porque el chico va a empeorar. Entonces, esa es la pauta que hay que decirle a la madre. Entonces, si la mamá entiende, lúcida, sabe leer y escribir y entiende, podemos mantener al chico como que con este método y hacerle la biopsia por succión para decir tiene o no tiene un Hirschsprung. Si la madre no entiende nada, o sea, le querés enseñar a hacer la dilatación y la madre no entiende, o vos le querés hacer el enema evacuante, el lavado intestinal, y el chico no mejora, vos que sabés hacerlo y que lo entendés, no mejora, ese chico hay que resolverle la oclusión intestinal porque está ocluido. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Ostomizarlo, ¿sí? Ostomizarlo porque ese chico tiene que poder evacuar, porque si no va a perforarse. Va a pasar de un abdomen agudo oclusivo a un abdomen agudo perforativo. Entonces, paciente que no mejora o que tiene mal medio, ostomía para resolver el abdomen agudo oclusivo. Y una vez que lo ostomizás, le tenés que hacer la biopsia rectal por succión para confirmar el diagnóstico. Y mientras tanto que se vaya ostomizado a la casa, porque con la ostomía tendría que poder andar bien. La pregunta es, ¿a dónde lo ostomizo? Yo le hago una laparotomía, le miro todo el intestino y digo, ¿a dónde le hago la ostomía? Porque nosotros sabemos que la enfermedad puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar en cualquier lugar. Y si la enfermedad está acá y yo lo ostomizo acá, el paciente va a andar mal, porque todo este colon que le dejo acá sigue enfermo. Entonces, la pauta lo que tenemos que tener en cuenta al momento de laparotomizar a este paciente es que la ostomía va en el segmento dilatado o un poquito más arriba, porque ya sabemos que el dilatado es el sano. ¿Sí? Entonces hay que tratar de ostomizar segmento sano y biopsiar de ahí para abajo, porque se supone que de ahí para arriba, para proximal, es sano. Si quieren, ustedes le pueden hacer una biopsia acá para confirmar, o sea, no, si quieren, no, le tienen que hacer en realidad una biopsia también acá para confirmar que esta parte que ostomizaron es la sana. Pero no se tienen que olvidar de ostomizar para abajo para confirmar la enfermedad, porque si no, nunca van a saber por qué ostomizaron al niño. Entonces, ¿qué puede pasar? Que nosotros ostomizamos al paciente porque estaba súper distendido en el periodo neonatal, le hicimos el sondaje rectal, el chico no mejoró, lo ostomizamos. Con la ostomía el chico funcionó, o sea, anduvo bien, resolvió su oclusión intestinal, se fue a la casa, le hicimos la biopsia y a los 20 días la patóloga nos dice, no tiene Hirschsprung. Nos dice, paciente, biopsia normal. Hay un montón de otras causas de obstrucción intestinal que entran dentro de lo que se llama síndrome de pseudoobstrucción intestinal crónica, que pueden ser miopatías, displasias neuronales, células ganglionares inmaduras, que sobre todo se dan en los prematuros, que nos confunden un montón, pero bueno, es porque el chico le faltó horno, le faltó maduración intestinal intraútero.
otros síndromes que se llaman de ascitis, microcolon, hipoperistalsia, etcétera, etcétera, infecciones también, que después habrá que descartarlas. Pero vos por lo pronto, como cirujano, te quedás tranquilo de que enfermedad de Hirschsprung no tiene. Ahora, eso si la patóloga te dice no tiene Hirschsprung. El tema es, te dice, doctora, tiene Hirschsprung. Tiene ausencia de células ganglionares en la biopsia que le hiciste rectal por succión acá, el día que lo ostomizaste. Bueno, ¿qué hacemos? Ya sea el día que lo ostomizaste o el paciente que tuvo buen medio y vos le hiciste el sondaje, resolvió bárbaro, la mamá le hacía los lavaditos intestinales en la casa, con eso andaba bárbaro, pero vos le programaste la biopsia para confirmar la enfermedad de Hirschsprung. Ahí te llama la patóloga y te dice, doctora, tiene enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué tenés que hacer? Confirmar la altura de la enfermedad. Entonces, una vez que vos confirmaste el diagnóstico, que lo confirmaste con la biopsia más distal, porque vos sabés que la enfermedad va de distal a proximal, tenés que hacer el famoso mapeo intestinal, en el que vos le vas a sacar, como dijimos, una biopsia del recto, una del sigmoide, una del descendente, una del transverso, una del ascendente y una del ciego. Y ahí te va a decir la patología, cada muestrita bien rotulada. Vos una vez que sacás la muestra en el quirófano le decía a la instrumentadora, te estoy pasando una muestra del colon ascendente. Y la instrumentadora lo rotula bien y pone colon ascendente. Y en otro frasco distinto pone colon transverso. Porque si después se te mezclan todas las biopsias, sonaste. Tenés que tener bien clarito eso. Entonces, ponele que pasa lo que está pasando en esta imagen acá. Tiene ausencia todo hasta el ángulo esplénico, ponele, y acá en el transverso tiene presencia de células ganglionares. Entonces vos acá podés decir, este chico tiene una enfermedad de Hirschsprung, de segmento largo, porque sobrepasa el ángulo esplénico, que llega hasta el colon transverso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este chico? Toda esta parte con la ausencia de células ganglionares, sacársela, ¿sí? Entonces, tuviste la biopsia por succión rectal en el que confirmaste el diagnóstico, la patóloga te dijo que tiene el Hirschsprung acá abajo. Le programaste, o lo ostomizaste o no, depende, eso ya dijimos cuándo. Después le programaste el mapeo, ostomizado o no ostomizado, le programaste el mapeo para ver hasta dónde llega. Te confirmaron hasta dónde llega, te queda ahora curarlo, sacarle el segmento enfermo y dejarle el sano. Entonces, bueno, esto que quise decir acá, puede pasar que vos lo ostomizaste al paciente y tiene más arriba la ausencia de células ganglionares. Esto como para que les quede el concepto. Vieron que yo les había dicho que si nosotros lo ostomizamos en un segmento enfermo, el chico como que puede seguir ocluido. En general, las ostomías como que le permiten al chico evacuar, así tenga ausencia de células ganglionares. A veces, y nos ha pasado, hemos ostomizado pacientes en segmento enfermo y siguen ocluidos. Y después, otro día, le tenemos que hacer, lo tenemos que volver a entrar al quirófano porque sigue ocluido y ponerle la ostomía más proximal. Pero a veces pasa que no, que vos le hiciste la ostomía acá y vos le mandás una biopsia de esto al patólogo y te dice tiene ausencia, o si la pucha, tengo que ostomizar más arriba. O sea, cuando vos lo mapeás al paciente, mapealo entero, porque te puede pasar esto, que lo ostomizaste y tiene ausencia acá arriba. Bien, confirmada la extensión de la enfermedad, viene que lo cures. Y la cirugía sería una cosa como esto. Reseco el segmento enfermo y le haces una coloanoanastomosis. Track. ¿Sí? Esa es la cirugía. Y ahí se puede restablecer como que la función normal. Entonces, resumiendo y para terminar, última diapositiva. Es una enfermedad que se da por ausencia de células ganglionares. Entonces, si es por ausencia de células ganglionares, es un diagnóstico histológico, una enfermedad histológica, un diagnóstico histológico. Va de distal a proximal, o sea que si yo le hago una biopsia por succión rectal de la parte más distal del recto y tiene presencia de células ganglionares, ese chico no tiene Hirschsprung. Y si le hago una biopsia del recto y tiene ausencia de células ganglionares, tiene Hirschsprung y tengo que ir hacia proximal hasta ver a dónde llega la enfermedad. Se manifiesta clínicamente como un abdomen agudo oclusivo bajo, en el 90% en el periodo neonatal, principalmente en varones de término, de peso adecuado, síndrome de Down. La sospecha diagnóstica es con clínica, radiografía directa de abdomen y colon por enema. Con esos tres
clínica, radiografía y colon por enema, estamos obligados a pensarla por lo menos a la enfermedad, pero la confirmación es por biopsia. El manejo es, apenas nace, del abdomen agudo oclusivo, o sea, no vayamos a querer hacer resecciones ni grandes cosas, no. El chico nace y está ocluido, solucionáselo. ¿Cómo? Con tratamiento médico mediante dieta cero y sonda orogástrica y rectal o quirúrgico mediante una ostomía. Una vez que hiciste el diagnóstico, o sea, le trataste el abdomen agudo oclusivo con el tratamiento que haya necesitado ese paciente, te vas a confirmar el diagnóstico. Una vez que confirmaste el diagnóstico, te vas a confirmar la extensión de la enfermedad. Y una vez que confirmaste la extensión, te vas a sacarle el segmento enfermo y a dejarle el sano. Y nada más. Eso como resumiendo la enfermedad. ¿Alguna duda?